Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de agosto de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada en el mercado local y ayer en el mercado norteamericano. Acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de optimismo por crecimiento económico y estabilidad de política monetaria de la Reserva Federal. El mercado sigue esperando, o con los datos que se dieron económicos la semana pasada, pues dan señales de posible estabilidad de tasas de la Reserva Federal por un tiempo, y eso le ha devuelto el optimismo al mercado internacional, que ha jalonado entonces los principales índices. Y acciones locales cerraron la semana con indecisión en medio de comportamiento mixto. Se mantiene tendencia alcista en la mayoría de activos. Ayer se presentó entonces repuntes en el ADR de Avianca, algo de Bancolombia y de Ecopetrol, mientras que el ADR de Pacific repuntó con fuerza. El que sí quedó todavía con descensos fue el ADR de Canacol, que cerró entonces con caídas en el día de ayer en el mercado de Canadá. Los movimientos se tendrán en cuenta en el día de hoy para la apertura, que tendrá reacciones importantes frente a lo que es el IPC de los Estados Unidos. Es la noticia más importante que salió hace unos minutos. Pacific Rubiales cerró con ganancia de 2.16%. En cuanto a datos económicos del día anterior, la confianza del consumidor de Estados Unidos para agosto baja de 81,8 a 79,2 puntos. Esto se conoció el viernes, por debajo del estimado por el mercado. La producción industrial de Estados Unidos en julio creció 0,4% por encima del 0,3 esperado, y la manufactura de Nueva York, el índice disminuye de 25,6 a 14,69. Los datos continúan siendo sólidos, siguen siendo buenos, no obstante, no tan buenos como el mercado esperaba, y eso le permitió entonces generar algo de tranquilidad sobre la posición de estabilidad de tasas de la Reserva Federal. Y el índice NAP de confianza de constructores, que salió en el día de ayer en Estados Unidos, publicado en la mañana, mejora de 53 a 55 puntos en agosto, superando el consenso. Así que los constructores continúan con fuerza, y es el sector inmobiliario el que le está dando fuerza alcista al dólar en el día de hoy. Probabilidad tasa Fed, continuamos entonces para abril 29. Ya miraremos mañana qué cambios se dieron con el IPC del día de hoy, los datos de vivienda. El mercado continúa o regresa a la calma después de los movimientos previos, así que estamos 14 contra 11, otra vez en un mercado con senda alcista. Ese movimiento es importante, ya que logra encontrar algo de calma el mercado. Y en cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantuvieron ganancias en medio de optimismo económico y correlación con Estados Unidos. Básicamente fue una jornada docente de fundamentales, donde lo más importante fue la correlación con los Estados Unidos. Y Europa también iniciando el día con ganancias a espera de IPC de Estados Unidos. Básicamente se mantiene el optimismo en los mercados europeos, aunque los datos fueron débiles, pero pues esa habilidad de datos y ese descenso de la inflación permite que la política monetaria continúe siendo expansiva. Tenemos un superávit de cuenta corriente de la zona euro que disminuye en junio de 19.800 millones de euros, 13.100 millones, por debajo de los 19.300 millones estimados por el mercado. Eso también está restando fuerza al euro, que está tratando de romper la zona de soporte de los 33.20, uno de los soportes más importantes, 1.3320. Y el IPC de Reino Unido para julio baja de 1,9% a 1,6%, por debajo del 1,8% esperado por el mercado. Básicamente este descenso en el IPC pues genera que el ascenso en tasa por parte del Banco Central de Inglaterra pues todavía tome algo de tiempo, así que se mantiene la estabilidad monetaria. Aunque el Banco Central de Inglaterra ha advertido que va a subir tasa de interés, pues por ahora la presión inflacionaria continúa relativamente baja. En cuanto al mercado colombiano, tuvimos el viernes DANE publicando datos de ventas al por menor de junio, que crecen 2,2% por debajo del 7,5% esperado. No cumple la expectativa. Recordemos también que viene el tema del Mundial para junio-julio, y eso va a alterar un poco las cifras, posiblemente de forma negativa, ¿no?, en términos de variación porcentual. Y la producción industrial de junio se contrae 0,6% frente a crecimiento esperado de 4% por el mercado. La industria, que todo el mundo está muy optimista a su recuperación, sigue sin recuperar. Posiblemente estos datos resten un poco de fuerza al mercado local. Y Trexa, filial de Empresa Energía Bogotá en Guatemala, recibe crédito por un año de 87 millones de dólares. Esto continúa para algunos pagos, y esta deuda será refinanciada. Es un crédito de corto plazo que buscará entonces pasarse al largo plazo. Entonces, importante esa noticia. Y tuvimos también anuncio
de evaluación de recursos en bloques de exploración por parte de Pacific Rubiales, publicados a las 6 de la mañana en la Superintendencia Financiera. Tenemos entonces esa evaluación y aspectos más importantes del mejor caso de los recursos prospectivos brutos vamos a hacerlo un poco más grande. Bueno, muestra que los estimados del mejor caso de 36 bloques de exploración que suman la totalidad de recursos prospectivos brutos atribuidos a la compañía ha crecido 45% a 6.2 barril. Estos serán millones de barriles. Bueno. Y contingentes brutos han crecido a 272 millones de barriles día. O miles de barriles, ya me acuerdo. Estos serán miles. Sí, no, esos son millones de barriles. 272 millones de barriles. Así que continúan creciendo los recursos prospectivos, no obstante, pues digamos que esto no quiere decir que ya estén en producción, pero continúan entonces con aumentando probabilidad de recursos prospectivos en la zona. Vamos a ver qué impacto tiene, sobre todo después de los resultados que se generaron. Ya estaremos dándole más detalles sobre esta información. A estos sí es 1.300.000 barriles. Bueno, vamos a revisarlo con más calma y vamos a enviarles después un informe, o lo revisaremos mañana, pero por ahora entonces Pacific informando sobre la posibilidad de tener recursos, reservas. No obstante, pues no sabemos si el mercado lo vaya a tomar con fuerza o no. Vamos a incluir ese fundamental y sobre todo por la resistencia a los 36.000 y tras resultados empresariales. Así que estaremos muy atentos a técnicos para incluir esa información, que tendremos que tener más tiempo para revisarla con más detalle, ¿no? Pero no me quiero arriesgar a una información a la ligera. Noticias del día: IPC de Estados Unidos para julio sube 0.1 en línea con estimado por el mercado. El núcleo también lo hace en la misma proporción. Estos crecimientos de IPC, entonces, si lo vemos por gráfica, sobre todo la cifra anualizada, logra frenar un poco el avance. Esto da calma sobre la política monetaria de la Reserva Federal, que se mantenga por ahora con el retiro o la disminución del estímulo, no tanto retiro sino disminución del estímulo. Y por ahora entonces básicamente lo que tenemos es una menor presión inflacionaria que podría traducirse en tranquilidad para los mercados accionarios en el día de hoy. Y las construcciones iniciales de Estados Unidos repuntan en julio, mejoran de 893.000 a 1.093.000 viviendas año, superan la expectativa, recupera la senda del millón de barriles. Y pues básicamente esto le agrega de nuevo calma al mercado, que continúa la recuperación sin generar mayores presiones inflacionarias. Mañana tendremos las minutas de la Reserva Federal y la variación semanal de inventarios de crudo. El crudo continúa bajo presión, culpa de la fortaleza del dólar, así que pues continúa la presión para el petróleo. Vamos a ver cuándo encuentra algo de soporte. También hay posible cambio de vencimiento del futuro de referencia, así que pues, también esperen algo de volatilidad adicional en el precio del petróleo. Esta semana ya tuvimos IPC de Reino Unido, continuará entonces datos importantes durante las próximas jornadas, sobre todo de Estados Unidos. Datos de vivienda serán los importantes. Así que en términos generales los mercados internacionales podrían continuar con ganancias en medio de lo que sería una inflación que cede ligeramente y los datos económicos de Estados Unidos que continúan siendo sólidos. No se descarta que el sesgo alcista pueda ser el sesgo que domine el mercado. Igual hay que estar atentos a las zonas de soporte en caso de cambio de dirección del mercado. Y el mercado local podría mantener ese sesgo alcista por optimismo económico. Lo importante es que los datos económicos no fueron muy buenos los locales, lo que fue ventas al por menor de producción industrial. El mercado local podría mantener ese sesgo alcista por optimismo económico tras ascensos en índices internacionales. No obstante, los datos económicos no fueron muy alentadores. Ventas al por menor y producción industrial estuvieron por debajo de lo esperado y el dólar continúa ganando terreno en el mercado internacional. Así que no se descarta que pueda existir algo de posible presión de vendedores ante la fortaleza del dólar. Así que estaremos muy atentos a los soportes de corto plazo como siempre. Recordemos que si bien el mercado ha repuntado con fuerza, el mercado internacional ha repuntado con fuerza con jornadas internacionales, muchas de nuestras acciones continúan en comportamiento lateral. Así que vemos cómo se plasma esta información en gráficas. Importante entonces tenerlo en cuenta para arreglar un poco el panorama, digamos que dilucidar un poco mejor el panorama fundamental. Tenemos el índice Dow Jones, fuerte ascenso el lunes, ayer. Y recordemos que la zona de resistencia era el 16.700, 16.18. Por eso para un poco el viernes, pero la atraviesa el lunes.
Si logra hoy cerrar por encima de los 16.800, estaría abriendo la posibilidad de 17.100 y volver al sesgo alcista. Importante los 16.800 ahora como soporte. Si no, puede volver a perder algo de fuerza, pero tendrá que mantenerse sobre el 16.700 y 16.600 para iniciar un nuevo ataque alcista. Ya si pierde los 16.600 se pierde el sesgo alcista. El IPSA también, llegando a zona de resistencia, si rompe máximos previos puede continuar con el avance. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que tenemos el soporte, estábamos en zona de soporte, logra aguantar las mínimas jornadas. Recuerden, rompiendo el 17 podría volver a sesgo alcista. Importante ese 17 para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar se mantiene sobre 1860. Recuerden que mientras esté sobre 1860, 1870 hay posibilidad de continuar con ascensos. La ruptura de 1890 podría generar avance a 1930. Importante, el sesgo sigue siendo alcista, soporte 860. Hoy dólar también gana terreno a nivel internacional después de la publicación de datos de IPC y ventas de vivienda. Y en cuanto al WTI, tenemos algo de volatilidad, está generando cambio entre el futuro con vencimiento próximo y el siguiente mes, así que está entre 96 y 94. No descarten que la volatilidad pueda continuar en el petróleo y tengamos algo de correlación con el dólar. Recuerden que a medida que el dólar se fortalece, los commodities pierden presión. Y el índice Colcap, continúa la indecisión para el índice Colcap. Vamos a traerlo en nuestro graficador. Continúa soportado en 710 y 740 va a ser la nueva resistencia. Vamos a colocar esos dos niveles de corto plazo. 710, 740, el que rompa primero daría nuevo nivel de tendencia. Si llega a romper el 710 quiere decir que los vendedores podrían tomar control hacia los 660, 650. Mientras se mantenga sobre los 710 puede romper el 740 y avanzar hacia niveles más altos. Recordemos que hay activos que han presentado algo de rally, pero los datos económicos han venido aflojando, sobre todo en producción industrial y ventas al por menor no cumplen con expectativa. Vamos a ver eso cómo lo toma el mercado. Banco de Bogotá, después de haber roto los 70, ha continuado con su avance hacia la zona de los 72. Entonces todavía hay espacio mientras esté sobre los 70 hacia los 72. Solo rompiendo los 70 de nuevo podría volver a 68. 70 es la nueva zona de soporte para continuar con el sesgo alcista hacia los 72, que es la zona de resistencia. BBC marca precio el 13 de agosto, ha sido la última vez que marca precio, no marca precio ni jueves ni viernes, pero se mantiene sobre 24 y 24.6. Mientras se mantenga sobre esos niveles aún puede volver a 25.60 como siguiente nivel de resistencia. Si pierde los 24.6 y los 24 podría volver a la zona de los 23. 24.6 para mantener un rally alcista más fuerte, el 24 sigue siendo el soporte de la tendencia alcista. Si pierde ese 24 podemos tener descensos mayores como escenario probable. Celsia, después de adquisiciones, continúa con indecisión. Vamos a colocar el 6.300 como la zona de soporte. Si logra mantenerse sobre 6.300 aún puede avanzar a 6.400, que es la resistencia. Rompiéndolo podría ir hacia la zona de los 6.600. Si no rompe 6.400 y por el contrario rompe 6.300, podría volver a la zona de soporte de los 6.150, la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos como siguiente zona de soporte. Cementos Argos, los 10.500 rompe en jornadas previas, hace pullback el viernes. Si logra aguantar sobre esos 10.500, puede avanzar 12.500 de forma más rápida como escenario probable. Si pierde los 10.500, el soporte estaría en los 11.200. Si aguanta 11.200 simplemente es el pullback tras ruptura de línea de tendencia, pero si ya pierde los 11.200 posiblemente vuelva a sesgo bajista a 10.500. Soportes 11.500, 11.200 y la resistencia sigue siendo los 12.500 por ahora. Cemex Latam Holding continúa bajo presión, sigue estando 19 como la resistencia más fuerte, no ha roto los mínimos previos, pero esa velita del viernes nos deja algo interesante, los 18.200. Si él logra anular 18.200, romperlo al alza puede volver a 19. Si se mantiene por debajo de los 18.200 existe probabilidad de llegar a 17 y 16.300. Importante los 18.200 como la zona de resistencia. Canacol, fuerte descenso en últimas jornadas. Explicación, no hay una noticia puntual, simplemente tenemos la caída del precio del petróleo y la tendencia bajista. Aparecieron algo de compradores el viernes, ayer pasó lo mismo en Canadá, pero continuó con la presión bajista. Podemos trazar ya después de esa vela un retroceso de Fibonacci de todo el rally previo. Entonces, tras ese rally previo ya está llegando a la zona del 50% y 61,8%. Tengo escala logarítmica, en segundo voy a colocar escala lineal.
Entonces, importante, 9800, la zona de soporte, el 50% del retroceso de toda la caída. Si logra aguantar ese nivel, aún el sesgo sigue siendo alcista. El siguiente soporte por Fibonacci serían los 8600, o sea que él podría descender hasta 8600 sin perder tendencia alcista. Importante por ahora los 9800 como una zona de soporte fuerte, el 50% del rally previo. Importante los 9800, solo rompiendo los 11.100 anularía la presión bajista. 11.100 es la resistencia para Canacol. Vamos con concreto, que logra continuar sobre los 1500, 1490. Mientras esté sobre 1490 aún puede volver a 1580. Si pierde 1490 podría estar volviendo a la zona de los 1400. 1490 como el soporte importante para concreto. Corficol, después de haber roto la resistencia haciendo algo de pullback, recuerden que el soporte serán ahora los 39.600. Mientras esté sobre 39.600 aún puede volver a 41. Si pierde los 39.600 el descenso puede ser hasta 39. 39.600 es el soporte para poder continuar el sesgo alcista hacia los 41 como escenario más probable de Corficol. Ayer ascenso en el ADR, la tendencia de ECO sigue siendo bajista, simplemente la llegada a esa zona de soporte de los 3100 lo mantiene soportado. Tendrá que romper los 3220 para anular un poco la presión, pero solo rompiendo el 3360 podría volver a sesgo alcista. 3220, 360 siguen siendo las zonas de resistencia. Toca bajar el nivel de soporte a 3090 después del ataque que sufrió el día jueves. Mientras aguante el 390 aún puede volver a 3220, 3360 en su escenario de comportamiento lateral que ha mantenido durante las últimas jornadas. Solo rompiendo el 3090 el descenso podría ser hacia los 2900. Recuerden que hay que cerrar por debajo del soporte para poder determinar que el nivel ha sido roto. 3090 el nivel importante para soportar el activo. Empresa Energía Bogotá continúa 1650 como la zona de soporte, siguiente nivel 1620. Son dos niveles de soporte que mantendrían todavía tendencia alcista. Si llega a perder los 1620 se perdería fuerza hacia los 1550. 1620 como la zona de soporte importante, 640, 620. Si logra aguantar esos niveles aún puede volver a la zona de 740. Es el nivel más importante para mantener la tendencia alcista. El Cóndor sigue avanzando, 1470 sigue siendo la zona de soporte. Si hoy logra aguantar por encima de los 1520, hay posibilidad de volver a 1580. 1520 la zona de soporte para avanzar a los 580. Si pierde los 1520, aún puede volver a la zona de los 1470. Solo rompiendo 470 se perdería el sesgo alcista hacia los 1385. Importante esos niveles. Vamos con Enca, que no marca precios desde el 13, así que el soporte siguen siendo los 12.20, no, vamos a dejarlo en 12, mientras esté sobre 12 aún puede volver a 12.80, 13.10, si pierde los 12 podría volver hacia la zona de los 11.50, solo perdiendo el 11.50 ya se perdería la tendencia alcista según análisis técnico. ETB continúa soportado en los 500, aparece entonces soporte nuevo adicional en 500, línea de tendencia también alcista. Mientras esté sobre los 500 podría avanzar a 520, 540 y 560. Mientras esté sobre 500 aún existe probabilidad de avanzar, solo ruptura de los 500 lo podría llevar a 480, aún no conocemos los resultados. Recuerden también está todo el tema del traspaso de acciones de Colombia Móvil hacia la fusión UNE Millicom. Todo eso podría tener implicaciones durante el año. Éxito. Ventas al por menor por debajo de lo esperado, no logra pasar los 32.200, 32.100. Recuerden que para pasar los 32.200 podría avanzar hacia la zona de resistencia de 33.300. De lo contrario, hay algo de presencia de vendedores en esta zona, pero lo vamos a dejar en 31.300. Si pierde los 31.300, aumenta la probabilidad de descensos a 29.800. Crecimiento menor al estimado en ventas al por menor. Vamos a ver cómo lo toma el mercado. 31.300, su ruptura generaría presión bajista. Si rompe 32.200 podría avanzar hacia 33.300 como zona de resistencia. Vamos con Grupo Argos, que continúa el avance, pero ya está llegando a zona de resistencias. Quiere decir que durante la semana no se descarta presencia de vendedores cerca de los 24. Entre los 23.800 y 24.200 pueden aparecer algo de vendedores, simplemente por llegada a resistencia, algo de toma de utilidad de rally previo.
y estaremos evaluando si esa toma de utilidad cambia de tendencia o no. El soporte de corto plazo es el 23.500, mientras esté sobre 23.500 el avance puede continuar. Si lo pierde quiere decir que el movimiento de corrección ya podría iniciar hacia los soportes de 22.800. Importante los 23.500 para mantener el sesgo alcista. Ya estamos llegando a zonas de resistencia importantes donde no se descarta la presencia de vendedores para algo de toma por posible toma de utilidad tras llegada a resistencia. Grupo Aval continúa 1350 contra 1400. En comportamiento lateral no se descarta que el 400 siga siendo una resistencia fuerte, aunque la tendencia sigue siendo alcista, pero por ahora vamos a dejarlo 1400 contra 1350 con comportamiento lateral, mismo escenario de la semana pasada. Tenemos a Grupo Sura, que empieza a reportar ya indecisión, algo de descenso en términos de volumen. Esta indecisión nos dice lo siguiente: 43 como resistencia y 41.300 como soporte. 43 contra 41.300, posible indecisión tras datos económicos locales que empiezan a mostrar algo de debilidad. Si logra superar los 43, el sesgo sigue siendo alcista a 44.800. Si pierde los 41.200, el descenso podría ser a 39. Por ahora simplemente continúa el comportamiento lateral como el escenario más probable para las jornadas próximas. Ya evaluaremos si hay una ruptura de alguno de esos dos niveles. Vamos con la ISA. Logra aguantar la zona de los 9200, que es la zona 9300, 9200. Esa zona va a ser la zona de soporte. Si él logra aguantar 9200, 9300, aún puede continuar hacia 9800. Para eso tendría que confirmar la ruptura de 9500, pero existe probabilidad mientras esté sobre 9200. Si llega a perder ya los niveles de los 9200, podría estar descendiendo de nuevo hacia la zona de 8800, 8900, que es la zona de soporte más importante por ahora. En cuanto a Isagen, continúa el escenario de rebote. Recordemos el retroceso de Fibonacci, que continúa entonces el escenario de rebote hacia el 38.50. Ya para esta semana llegaría posiblemente a resistencia entre el 920 y el 970. Estamos llegando a resistencias ya para Isagen, que después del rebote del retroceso de Fibonacci posiblemente continúe algo lateral entre 2800 y 2970 como los niveles más probables para un descanso del activo a espera de mayores fundamentales. Continúa entonces el escenario de rebote, no se descarta que ya podamos entrar durante la semana algo de comportamiento de descanso para Isagen a espera de mayores fundamentales. Mineros repuntó al 15 con poco volumen, pero pues ese es el activo, sigue siendo 2.900 contra 2.700, comportamiento lateral. El oro en estos momentos está en $1.298 la onza, también con comportamiento lateral. En cuanto a Nutresa, no ha podido con el 28, que es la resistencia, y el 27.700 será el soporte. Si pierde los 27.700 puede volver a la zona de los 27. Si logra aguantar los 27.700 y superar los 28, podría avanzar hacia los 28.700 como siguiente nivel de resistencia importante. Los 28 en el día de hoy y los 27.800, los dos niveles más importantes. En cuanto a preferencial aval, sigue el lateral de 1360 contra 1400 como el comportamiento más probable para el activo. Preferencial Avianca, un buen repunte del ADR en el día de ayer, logra aguantar los 3740, 3730, eso es importante, pero solo rompiendo los 3940 saldríamos de lateral. Por ahora continúa dentro de ese comportamiento, solo rompiendo 3940 podría generar un mayor espacio al 4200. Lo importante es que logra aguantar la zona de soporte. Mientras aguante ese nivel existe la probabilidad de lateral. Solo rompiendo los 3730 el descenso podría irse hacia los 3400 como escenario probable. Preferencial Bancolombia ya empieza a reportar algo de presencia de vendedores, velas con cola de techo, doji lápida en la parte alta, así que probabilidad de presencia de vendedores fuerte en las zonas de máximos, zonas de resistencia no se descarta. El movimiento puede continuar mientras esté sobre 30.500. Mientras esté sobre 30.500 el movimiento puede continuar a 31.300, 31.600, algo de euforia ya al estar con bandas un poco más amplias, pero puede continuar. Ya hacia ruptura de los 30.500 el descenso podría irse hacia la zona de los 29, en movimiento de corrección dentro de tendencia alcista. Importante, la tendencia sigue siendo alcista, simplemente una corrección. Importante para hoy los 30.500 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista hacia zona de resistencias y presencia de vendedores, o
los 29 si hay ruptura de esos niveles como escenario probable. Carvajal, empaques, no hay niveles, no tenemos actualización, no hay movimientos importantes. Y nos toca colocar 11.200 contra 10.800 al mercado local. Hay mucha posibilidad de comportamiento del mercado local porque es que los datos económicos empezaron a salir un poco flojos, ventas al por menor, producción industrial también. Así que por ahora empezamos a tener algo de indecisión en ese comportamiento de 11.200, 10.800. El que rompa nos daría posible tendencia. La respuesta de ese comportamiento lateral pueden ser los fundamentales locales. La vivienda, continúa con sesgo alcista, no rompe los 31.600. Importante esta vela, 31.600. Las dos colas de piso que nos dejan ahí, nos dejan hombres colgados, zonas de soporte importante. Mientras se mantenga sobre 31.600, aún puede avanzar hacia 32.941. Si pierde los 31.600, posible corrección más fuerte hacia los 30.000. Importante los 31.600 para el día de hoy. Para preferencial de vivienda. Grupo Argos continúa siendo 23 el soporte. No se descarta que pueda existir algo de pullback según esa gráfica. Y preferencial Grupo Argos 42.700 contra 41.300. Mismo escenario que la ordinaria, algo de comportamiento lateral. 41.300 contra 42.700 como los niveles más importantes para preferencial el Grupo Sura. Por fin llegamos a Pacific Rubiales, que ayer recupera en el ADR importante los 36. Los resultados fueron bastante buenos, superaron la expectativa del mercado. Pero pues está la presión bajista de la cotización del crudo. También lanza información hoy que tenemos que digerir un poco. Pero si el mercado logra superar los 36, quiere decir que puede volver a 38 con posibilidades de 42. Importante los 36. Si no supera los 36, podríamos estar descendiendo de nuevo hacia la zona de 32 y 34 como un soporte anterior. Pero importante el cierre de los 36 en el día de hoy para determinar si anula la presión bajista generada en jornadas anteriores o si mantenemos el movimiento de presión bajista. Importante los 36 como la zona de resistencia para batir y anular la presión bajista. Será un nivel clave en el día de hoy. De hecho, podemos también usar algo de retroceso de Fibonacci en el día de hoy. Lo estaban pidiendo, pero no habían señales de presencia de compradores. Terminamos con leve cola de piso y corrige hasta el 50.61 de la caída previa. O sea que si logra pasar el 36, volvería a tener sesgo alcista el activo. De lo contrario, si no pasa el 36 y la presión sigue siendo bajista, puede ir hacia los 32.500, 30 y 29.800. Importante esa zona del 36 para el día de hoy para recuperarnos la presión alcista. Y por último, Valorem. Simplemente, no, sí, marcó precio el 15, pero viene abajo. Incluso por debajo del 3.40. Esto quiere decir que si no recupera pronto el 3.40, hay posibilidad de descenso al 3.20. Igual, sigue siendo zona de tendencia alcista el 3.20, 3.30, zona de promedios móviles de 20 y 40, solo que este activo se mueve así. Muy poca liquidez, lo cual genera esos saltos importantes. Si vuelve a cerrar por encima del 3.40, puede volver al 3.60. Pero el 360 ya queda como una resistencia muy fuerte. Así que en términos generales el mercado internacional podría continuar con ganancias. Hay que estar atentos a las zonas de soporte de corto plazo como siempre. En cuanto al mercado local, la indecisión empezaría a apoderarse posiblemente de algunos activos. No se descarta que aquellos que han tenido rally en jornadas previas pueden encontrar algo de resistencia durante la semana. Nuestros datos locales han mostrado algo de debilidad. Y recuerden, por ahora cada activo tiene su propia tendencia, porque el índice está marcando una zona de indecisión. Ese es el punto más importante. Pasemos a la pregunta: ¿qué podría estar provocando las fuertes caídas de Canacol? La verdad no tengo un fundamental. No hemos tenido cambios en las noticias, así que por ahora vamos a ver qué pasa con las zonas de soporte. Dejamos el movimiento más hacia técnicos. Una caída de Caracol ayer de 4.21 sería prudente un stop loss para que los estamos dentro. Recuerden que no puedo darles las recomendaciones puntuales, pero digamos que la zona de soporte, acá es la zona de retroceso de Fibonacci, este 50%. Si lo vemos desde la parte de análisis técnico y miramos el retroceso de Fibonacci de largo plazo, ya muchos de ustedes estaban pidiendo el retroceso, pero pues hasta que no se vieran esos movimientos como los del viernes. La zona de soporte es el 9.800. Si él logra aguantar esos 9.800, hay posibilidad de repuntar un poco dentro de tendencia bajista. Solo rompiendo esos 11.100 podríamos anular el sesgo. Ya si rompe los 9.800, el descenso adicional es hacia los 8.900
y 8.600. Acá hay un espacio importante de variación de precio. Ese es entonces el panorama para Canacol. Terpel debutará en bolsa. ¿Nos puede dar más detalles? Es una unión de 3 compañías. Posiblemente el flotante sea un poco más alto y tenga algo más de liquidez. No obstante, digamos que no habrá una emisión, simplemente se informará sobre un precio de referencia, un precio base sobre el que inicie la cotización del activo y pues posiblemente tenga más liquidez de lo que tenían las acciones que la conformaban por separado. Pero pues no tendremos, vamos a ver cuando nos dan más información y miraremos los primeros movimientos. Igual, ese inicio de Terpel, pues hasta que no tengamos algo de análisis técnico adicional, no la incluiríamos en el comité. Bueno, por acá vienen las preguntas cuando nos quedamos sin sonido. ¿Cómo se puede explicar las últimas caídas de Canacol? Caída del precio del petróleo, correlación con el precio del petróleo es lo único que tenemos como explicación probable porque no hay noticias adicionales. El alza en eco de ayer en Nueva York generaría alza en BBC, por lo menos en la apertura en el día de hoy. Sí, recuerden que si logra aguantar el 390 seguimos bajo ese comportamiento lateral 390 3360, se bajó el soporte 3100 a 3090 por los movimientos previos. ¿Cómo explica lo de Canacol? Bueno, ya lo vimos que por ahora simplemente es la correlación, un retroceso de la tendencia a largo plazo y una correlación con el precio del petróleo. Las declaraciones irresponsables del vicepresidente afectaron a Ecopetrol. Por ahora, recuerden que Ecopetrol, hasta que no cambie fundamentales, en teoría, pues no cambiaría, la tendencia alcista fuerte, pero simplemente está en una zona de descanso después de descontar tanta caída en jornadas previas. Y la caída del precio del petróleo pues ha afectado a las petroleras en términos generales. ¿Cuál fue la utilidad acumulada de Pacific para el semestre? 1,1 dólar por acción. Fue la utilidad acumulada, 1,1 dólar por acción, cerca de 0,34 el primer trimestre y 0,72, no me acuerdo la cifra exacta, del segundo trimestre. ¿Hay algo que el mercado no sabe de Canacol? Pues no sabemos porque somos el mercado, entonces básicamente algo está molestando a los inversionistas, pero no tenemos información adicional. De hecho, se han tenido buenas noticias, se ha informado o ha continuado con el movimiento. Creería que es más una correlación con el precio del petróleo. Recuerden que Canacol es una empresa más pequeña, un poco más de 12.000 barriles de producción día, y las empresas más pequeñas suelen ser más volátiles. Eso es importante. Las de capitalización bursátil menor son más volátiles. ¿Qué acciones pueden mantener tendencia alcista? Bueno, por ahora hay mucho comportamiento lateral. Algunas como Bancolombia, que venían con fuerte rally, ya están evidenciando algo de presencia de vendedores. Vamos a ver Pacific si logra pasar con los 36, que es un nivel importante. Así que digamos que no me acuerdo exactamente todas, pero hay muchos activos locales que están en tendencia alcista de mediano plazo, la mayoría. Solo que hay lateral de corto plazo también en otras. Importante cada uno de los activos, pero no me acuerdo uno por uno en este momento. Fundamentales, los resultados de Bianca Holding fueron malos o buenos. Continúa con pérdidas, pero recuperó frente al primer trimestre. Eso es importante. Así que la clave es el 3.740. Si logra mantenerse sobre ese nivel, aún puede volver al 3.930. Recordemos que el lateral sigue siendo el común denominador. Por lo menos no rompió soportes con los resultados, lo que significa que el sesgo lateral y alcista continúan siendo los más probables. El lateral sigue siendo el más probable por ahora, con 3.940 como resistencia, aunque se ve algo más sesgado acá, y el 3.730 como soporte. Mientras no rompa este 730, hay posibilidad de que esto sea una figura de continuación de tendencia. Ya si lo pierde, podríamos volver importante ese nivel para mantener el sesgo alcista en posible figura de continuación de tendencia, ampliando un poco la información. ¿Me puede repetir Cemex Latam Holding? 18,200. Si se mantiene por debajo de 18,200, la presión bajista continúa. Solo superando 18,200 anularía esa presión bajista. Bueno, entonces muy atentos a los niveles de corto plazo como siempre. Muy buen día para todos.